Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado una bonita Navidad al lado de su familia. ¿Me puede decir cómo está el audio, por favor? Porque me estoy conectando del Wi-Fi de un hotel y no sé qué tan bueno sea Doctor, yo lo escucho su bien, un poco Wi-Fi. con eco, pero lo escucho. Está bien el audio, doctor. Muy bien, doctor. Perfecto. Si hay alguna interrupción, no me copian, me avisan, por favor, para volver para repetir. Bueno, la última clase habíamos quedado en la Constitución y les había mostrado algunas formas en que se materializa esa Constitución de los tribunales arbitrales. En el caso, por ejemplo, de NUDMI, se lo hace un acta de constitución que va firmada por el secretario del tribunal arbitral, por los árbitros y por las partes. Entonces le da toda la legitimidad y la seguridad a los árbitros para que puedan actuar dirimiendo la controversia. Y ahí ustedes ven cómo se incluye el tema de la constitución del tribunal arbitral. Se indica que los árbitros han sido designados, ahí ustedes ven, se indica la forma, en este caso, cómo fue designado el árbitro de un hasta el otro, y se dice también cómo fue designado el árbitro presidente. Se indica que las partes confirman que los miembros del tribunal han sido debidamente nombrados de conformidad con el reglamento CENUDMI. Y esto por muchas de las legislaciones, y como ustedes creo que se está cortando, ¿no? Creo que se está cortando. Déjenme que me voy a conectar a un Wi-Fi personal, a ver cómo nos va. Un segundo. Doctor, se está escuchando, no se preocupen, se escucha, no se está cortando. Así es que me salió Wi-Fi inestable. Bueno, me cortan en todo caso. Les decía que por una sencilla razón, porque uno de los motivos por los cuales se puede impugnar un laudo, se puede, en muchas legislaciones, está el tribunal. Es decir, si el tribunal arbitral está nombrado de forma ilegal, entonces pues alguna de las partes podrá recurrir y declarar que ese laudo es nulo. Entonces, esta declaración justamente lo que hace es declarar la conformidad que han tenido las partes respecto a la conformación del tribunal arbitral. Ustedes saben que para poder formular algún argumento de nulidad, uno tiene que haberlo planteado previamente durante el procedimiento. Entonces, lo que hacen las instituciones administradoras con esta declaración es justamente curarse en salud y ver que no hay absolutamente ninguna observación en cuanto a la constitución del tribunal arbitral. Recuerden ustedes que al Doctor, ahora sí se está entrecortando. decidir que uno está yendo a un arbitraje. Doctor, ahora sí no se le escucha, se le está entrecortando nuevamente. ¿Me escuchan mejor?
¿Me dicen cómo está el audio, por favor, para que prosiga? Si me escuchan, para continuar. Ahora sí se escucha, doctor. Ahora está mejor, ¿no? Perfecto. Continuaremos entonces. Entonces, como les decía, a eso se debe este tipo de declaraciones. Es una buena práctica, sobre todo de las instituciones administradoras, para que luego no haya eh, ninguna dificultad en cuanto a la emisión del laudo. Y como ven ahí, vuelven a declarar los miembros y a confirmar que se mantendrán imparciales e independientes de las partes. Declaran que han revelado, conforme a su leal saber y entender, todas las circunstancias que pudieran dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad e independencia, y que revelarán sin demora cualquier circunstancia futura. Y esto ya lo conversamos en la clase que vimos con el doctor Marcelo Fernández. Los árbitros tienen el deber de revelar cualquier posibilidad de conflicto, sobre todo en foros pequeños, ¿no? Como el foro boliviano, donde los abogados que están, y pasa también a nivel internacional, los abogados que están dedicados al arbitraje, por lo general se conocen o han tenido algún caso, ya sea como abogados defensores, como árbitros. Entonces hay que informar todos esos eventos para conformidad de las partes. Por eso es importante que al designar un árbitro, lo que les decía al principio, conozcan muy bien todo lo que ha hecho. Aquí está una típica acta de instalación del Tribunal Arbitral de la CAINCO. Se designa estaba la directora ejecutiva presente y se reconoce la presencia del tribunal arbitral y se designa a quien va a ser secretario del caso. Ustedes ven, conformado para el presente caso por las siguientes personas. Se hizo entrega del expediente arbitral que iba a conocer la controversia. Ya les expliqué cuáles son mis observaciones respecto a la entrega. Recién en la primera audiencia procesal el expediente se debiera entregar de forma previa a la primera audiencia procesal para que el tribunal arbitral tenga cierto, digamos, bagaje sobre lo que va a, a, a conversar en términos de ir programando y organizando el procedimiento arbitral. Y finalmente se le comunica a las partes la competencia que tiene el tribunal arbitral en la controversia suscitada entre las partes. Igual el acta de instalación del tribunal arbitral va firmada por, en este caso, la directora ejecutiva, la secretaria del tribunal arbitral, los árbitros y todas las partes presentes. Quería mostrarles también, aunque ya lo vimos con Marcelo, esta también es una típica declaración de imparcialidad e independencia. Esta es en otro foro, en el CIADI, y lo que les quiero mostrar con una declaración CIADI es que más o menos todos los foros de arbitraje siguen las mismas prácticas. Entonces, a nivel internacional existe mucho consenso en cuanto a lo que se debiera hacer y cómo actúan los árbitros. Y aquí, por ejemplo, declara que a su leal saber y entender no existen razones por las que no pueda servir en el tribunal de arbitraje constituido con respecto a la diferencia entre las partes, caso CIADI número tanto. Se compromete a mantener el carácter confidencial de toda la información que llega a su conocimiento y sobre todo, y más importante, ven aquí, se compromete a juzgar a las partes de manera equitativa y a no aceptar instrucción o compensación alguna de ninguna fuente con respecto al procedimiento, salvo según lo dispuesto en el reglamento administrativo y financiero del centro. Los árbitros son, al ser personas que van a dirimir una controversia de carácter privado, son árbitros privados, entonces reciben una remuneración que por lo general se establecen según unas tablitas que tienen los centros en función de la cuantía. En el arbitraje internacional, la hora de estos árbitros estaba alrededor de los $250, si mal no recuerdo
la hora de trabajo, pero no sé en el arbitraje local cuáles serán las tarifas que mantienen los centros de arbitraje. Y lo digo porque en ninguno de los dos casos que nos tocó ver, nos tocó pagar los gastos administrativos. Se hizo cargo la parte demandante porque perdió estrepitosamente. Entonces, pero cada parte ahí debe saber y conocer. em, les hacen llegar las tablas con la remuneración. Esa remuneración no se hace directamente a los árbitros, se hace a las instituciones administradoras, porque las instituciones administradoras calculan cuánto van a gastar durante todo el arbitraje en llamadas telefónicas, en usos de salas de audiencia, en impresiones, en copias, en pago de árbitros. Entonces ellos calculan y les pasan, les dicen a las partes, para esta fase van a ser tanto y cada parte paga la mitad. Como les decía en la anterior clase, si alguna se resiste, paga la parte interesada, es decir, la demandante, en llevar adelante el arbitraje. Y ahora vamos a entrar a ver cómo se construye un calendario procesal, aspecto que, como ya vimos anteriormente, está reconocido tanto por la Ley de Conciliación y Arbitraje como por los reglamentos internos. El calendario procesal debe contener a detalle todos los aspectos relativos a la forma en que se va a desarrollar el procedimiento arbitral, debe adecuarse a las especificidades del arbitraje, sobre todo en arbitrajes complejos donde existen elementos tales como multiplicidad de partes, multiplicidad de idiomas, partes, y digamos cuando las partes y la institución administradora están en lugares distintos, cuando los árbitros están en lugares distintos, cuando la controversia es compleja, cuando los sistemas jurídicos son distintos. Entonces hay que prever toda una serie de elementos que permitan a todos tener certeza de cada paso procesal que se va a dar durante el procedimiento, valga la redundancia. Entre estos aspectos principales que se deben incluir en el calendario procesal es la identificación exacta de las partes, sus domicilios, su información de contacto, sus correos electrónicos, el reglamento que se va a usar, la representación, la ley aplicable. Se debe hacer una brevísima relación procesal y temas, digamos, si no ha habido un acta de constitución, también se debe hacer referencia breve a la constitución del tribunal arbitral, incluyendo sus domicilios, información de contacto, correos electrónicos, dónde es la sede del arbitraje y dónde va a ser el lugar en que se desarrollen ciertas actuaciones procesales, como por ejemplo las audiencias. Y puede pasar sin ningún problema que la sede, por ejemplo, sea en un país X, pero que las audiencias procesales se decidan desarrollar en un país distinto. Eso es perfectamente compatible con el tema de sede. Por ejemplo, en el caso Jindal, la sede del arbitraje era la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero los demandantes estaban en la India, en Nueva Delhi, mientras que los demandados estaban en La Paz. Habían árbitros que estaban en París, otro árbitro estaba no recuerdo dónde. Entonces se decidió buscar un lugar de audiencias que sea, digamos, cercano a todas las partes, para que sus abogados y sus testigos y sus expertos puedan ir con cierta facilidad. Y se decidió, por ejemplo, que las audiencias procesales se lleven adelante en la ciudad de Bogotá. Entonces, mientras las audiencias procesales se llevaron adelante en la ciudad de Bogotá, la sede seguía siendo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se debe dejar claro quién va a administrar el arbitraje. Muchas veces, esta no es una práctica local, pero sí en el arbitraje internacional se incluye el tema de costos y honorarios del tribunal arbitral en este documento del calendario procesal.
Se indica cuál va a ser la forma de las comunicaciones, el idioma, se incluye el calendario procesal per se, es decir, cuál va a ser la secuencia y los plazos para presentación de los diferentes escritos, cuál va a ser la práctica de la prueba, cómo se van a presentar los testimonios, las declaraciones testimoniales y los informes periciales, cómo se va a hacer el procedimiento de producción o exhibición de documentos o producción de prueba, dónde y cuándo van a ser las audiencias, y si van a haber transcripciones, y si existe algún tema de confidencialidad y transparencia. Entonces ya todos estos elementos, que si bien están establecidos en los reglamentos, existen obviamente definiciones por defecto que están establecidas en los reglamentos. A veces esas definiciones por defecto no son lo suficientemente prácticas o lo suficientemente idóneas o lo suficientemente eficientes para llevar adelante el arbitraje. Entonces no hay que tener mucho miedo a plantear un calendario procesal donde se vayan ajustando ya estos temas con mayor precisión, y les voy a ir mostrando en adelante el tipo de lenguaje que se utiliza para estas definiciones que se toman respecto al procedimiento arbitral. Las partes y la representación, como les decía, por lo general son las partes del contrato. Lea muy bien quiénes son las partes del contrato, quién lo suscribe. Les decía en un par de arbitrajes que nos tocaron, la demandada era YPFB, pero el contrato bajo el que querían demandar era un contrato que había sido suscrito por Chaco. O en ciertos casos, como fue el caso Jindal, por ejemplo, el contrato había sido suscrito por la empresa siderúrgica del Mutún, por la Comibol y por 3 ministerios. Sin embargo, la única que había suscrito en calidad de parte era la ASM. La Comibol había suscrito en calidad de cedente de los terrenos que iban a ser explotados, y los 3 ministerios habían sido suscritos en calidad de fedatarios. Y con el solo hecho de que hubiesen firmado las partes, Jindal quería jalar a las 3 partes al arbitraje que había planteado, y el tribunal arbitral finalmente dijo no, la única parte aquí que asume obligaciones y que es parte de la cláusula arbitral y quien puede ser una parte del arbitraje es la empresa siderúrgica del Mutún. Entonces tienen que ser muy cuidadosos siempre en cuanto a las partes, que no los vayan a sorprender con un arbitraje y empiecen a realizar actos que después puedan ser entendidos como si hubiese algún tipo de aquiescencia o de consentimiento tácito al arbitraje. Las partes sí deben estar debidamente representadas. Por lo general presentan los poderes de representación. Esa es una práctica común aquí y en cualquier país del mundo. Los abogados se presentan con un poder de representación. Ahí les hacía, les decía, les adelanto algo ya de lo que deben estar investigando en la tarea. Bajo la ley boliviana, no tienen mucha validez las construcciones legales relativas a la extensión de la cláusula arbitral. Por lo general, el consentimiento tiene que ser demostrable, y la manera de demostrar un consentimiento tiene que ser algo por escrito, ¿no? Al menos que haya una grabación por teléfono, pero eso va a ser muy raro de alguna vez verlo o poder demostrarlo, pero siempre va a ser por escrito, ¿no? Por escrito, ya sea en un documento que ha sido suscrito, porque en un em, correo electrónico se aceptó la cláusula arbitral, o se aceptó o se pactó ir a un arbitraje antes bajo ciertos reglamentos, ante cierta institución administradora, o porque se lo hizo por fax, o cualquier otro tipo de comunicación electrónica. Entonces realmente
tiene que ser escrito. Es muy difícil que se pueda traer al arbitraje a personas que no han aceptado arbitrar y por la razón que les decía al inicio, ¿no? La cláusula arbitral es un contrato y como tal está sujeta a las reglas de aceptación de los contratos, y la ley de conciliación y arbitraje establece claramente de que la cláusula arbitral es escrita, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que tomarlos. Hay países que están aceptando ciertas teorías del consentimiento tácito y son válidas, em, y han sido puestas a pruebas, incluso en procedimientos de anulación o de nulidad de los laudos, y que han sido aceptadas finalmente por los tribunales locales de cierta forma, ¿no? Lo que dice la ley de conciliación y arbitraje es que las partes pueden ser representadas o patrocinadas por las personas que consideren pertinentes, debiendo comunicarlos a los árbitros los nombres y direcciones de los representantes. Debe ser acreditada legalmente esa representación, pero por lo general se lo hace de mucho antes, ¿no? Lo que se estila es que ya en la notificación de arbitraje, puede venir ya suscrita por los abogados que van a representar a la parte durante el arbitraje, y pueden ya ahí adjuntar esos documentos. Algo, algo importante, y lo vamos a ver luego en el tema de las comunicaciones, es que el arbitraje utiliza un sistema de archivo y de registro y de codificación de los documentos que se presentan al arbitraje, que hace que no se necesite estar presentando a cada rato algún documento que ya ha sido presentado. O sea, basta con que una parte lo presente una sola vez ese documento, puede ser citado sin ningún problema por ambas partes, ¿no? Si ya la parte en la notificación de arbitraje presenta, por ejemplo, el contrato, ya la otra parte no va a necesitar volver a presentar el mismo contrato, sino que va a poder referirse directamente a ese contrato, ¿no? Y vamos a ver una técnica de, de registro y de codificación de los escritos, de los informes, de las declaraciones testimoniales y de la prueba, que es bastante útil para los fines de estos arbitrajes. Es mucho más útil que el FOJAS, ¿no? El FOJAS toma todos los documentos del proceso como si fuera uno solo. Entonces, y las partes se vuelve todo algo confuso, y las partes van presentando el mismo documento, porque ir hasta fojas del proceso, a veces los cuadernos procesales o los expedientes procesales están solo en el juzgado, las partes no tienen copias de todos los documentos. Entonces la forma de archivo y documentación que hacen las instituciones arbitrales es más prolija, aunque en el caso de las locales usan mucho una especie de mixto, ¿no? Algunas prácticas judiciales las, eh, las modernizan con las prácticas de arbitraje. Y les digo esto porque si ya presentaron el documento de acreditación a la institución administradora con la notificación de arbitraje, ya no necesitan volver a incluirlo o volver a mostrarlo cuando se constituya el tribunal arbitral, o cuando presenten su demanda o su contestación a la demanda, sino hacer referencia al documento donde consta tal representación legal. En el caso de la CENUDMI, establece que cada parte puede hacerse representar o asesorar por las personas que elija. Se tiene que comunicar a las partes y al tribunal arbitral los nombres y las direcciones de las personas que van a estar representadas.
es una buena práctica poder tener que ambas partes presenten cuál va a ser su asesoramiento legal, quién las va a representar, qué abogado, qué estudio jurídico, al inicio del arbitraje y antes de que se designen a los árbitros, para que después eso no vaya a o constituirse en un tema de potencial recusación de árbitros que les puede ahí ocasionar algún problema o, o que sea visto como que están eligiendo a un abogado o a un estudio jurídico para recusar al árbitro, ¿me entienden? Entonces, es bueno avisar con la debida anticipación quiénes van a ser los representantes de las partes durante el arbitraje. Prueba de representación: en cualquier momento o después de iniciado el arbitraje, el tribunal arbitral o la secretaría pueden requerir que pruebe la representación. Como les decía, existe mucha buena fe. La buena fe es la base del arbitraje. Muchas veces los tribunales no objetan cuando ya un consorcio se presenta como un estudio jurídico, un abogado se presenta como el representante legal. A veces, muchas veces, la ley boliviana, la ley de conciliación y arbitraje, sí exige esa formalidad, pero en el caso de muchos reglamentos, con una carta basta, o en la misma, o señalarlo en la misma notificación de arbitraje o en la contestación a la notificación de arbitraje. Se asume de que quien se presenta como representante es quien va a representar, y en todo caso sería la parte representada la que debiera objetar y decir este abogado no me representa, pero sí siempre se tiene que actualizar al tribunal arbitral cuando se cambian de abogado. Hay que avisar, si la parte no lo hace, estén seguros de que el abogado que lo representa sí, que lo representaba, sí va a enviar una carta diciendo: a partir de la fecha estamos dejando la representación, y algún otro abogado se va a hacer cargo del arbitraje. Creo que en lenguaje jurídico nacional se habla del pase profesional, ¿no? Entonces ese pase profesional seguramente lo va a exigir alguno de los abogados o de los estudios para poder hacerse cargo de esa nueva representación. En el caso del reglamento de la CAINCO, dice que se deben presentar con la solicitud de arbitraje los documentos que acrediten la representación legal de la persona que suscribe la solicitud, y eso por el formalismo que caracteriza a nuestro sistema jurídico. Y se debe también indicar la persona o el representante de la persona contra quien se dirige la solicitud, si es que se tiene esa información. En el caso de la Cámara Nacional de Comercio, se establece que no habla de los representantes, pero habla de las partes, ¿no? Tiene un artículo específico de partes, como ustedes ven ahí, que son personas individuales o colectivas, y seguramente deberá acreditar y se los va a exigir el centro el documento que acredite la representación. Perdón, acá está. Durante todo el proceso, las partes actuarán directamente o a través de su representante. En su caso, el mandatario debe contar con poder notariado vigente para representar a su demandante. Como les decía, las instituciones nacionales sí son muy formales y se aseguran de que exista esa representación local, porque el abogado boliviano es bien complicado, ¿no? En esos temas. Entonces van al tema de la formalidad más que a los temas de fondo y del procedimiento. Eh, las instituciones administradoras son muy cuidadosas con este tipo de temas. Ahí está la forma, por ejemplo, en que se identifican a los representantes de las partes. Este es del arbitraje entre Rurrelec y el Estado boliviano. Eran los que estaban a cargo
de la empresa generadora de electricidad en Santa Cruz de Guaracachi. Y como ustedes ven ahí, están las partes demandantes, que eran Guaracachi, America Inc. y Rurrelé, que eran dos empresas, una estadounidense y una empresa del Reino Unido, y ponían quiénes eran sus representantes, que eran los abogados de este bufete internacional, Freshfield, Brookhouse y Deringer, que si ustedes lo buscan, está entre los mejores y más grandes estudios jurídicos del mundo, debe estar entre los 10 más importantes a nivel internacional. Y Nigel Blackaby es uno de los abogados de arbitraje internacional más famosos a nivel internacional y más respetado que existe al día de hoy. Y como ustedes ven acá, el Estado Plurinacional de Bolivia era el demandado y asumo que en esta fase todavía no tenían una representación, no tenían un bufete con el que iban a trabajar, pero se pone, evidentemente el abogado del Estado es la Procuraduría, están los nombres del procurador, y en este caso, si no me equivoco, eran los de Decker, que también son un bufete de los mejores a nivel internacional, con los que Bolivia trabajó bastante. Se incluye, como les decía, dentro del calendario procesal el tema de la sede, y ahí ven ustedes que la sede determina, bajo la ley boliviana, determina la nacionalidad del arbitraje, y bajo muchas normas de carácter internacional, la sede es la que manda. Se determina si un arbitraje es nacional o internacional según otras características, como por ejemplo el lugar donde residen las partes o el lugar donde se firmó el contrato, pero la controversia resulta en otro lugar. Hay muchas maneras de definir, pero lo que manda es el tema de la nacionalidad del arbitraje y de dónde se va a ejecutar también el laudo, ¿no? Si las partes son de dos países y la sede es en un lugar distinto, se presume que es un arbitraje internacional eh, y que se va a actuar conforme a la ley procesal del lugar de la sede. Es importantísimo el tema de sede porque también establece, por ejemplo, en ciertos elementos cuando no hay, cuando no se determina en el contrato o no se determina durante el arbitraje cuál es la ley aplicable. A veces los árbitros deciden utilizar también la del lugar de la sede del arbitraje. Es el que determina la ejecución del laudo y se considera, dependiendo de la sede, se considera que un laudo es nacional y debe ser ejecutado conforme a la ley local, o es internacional y debe ser ejecutado conforme a la Convención de Nueva York del año 1958 sobre sentencias y laudos emitidos en el extranjero, que es una convención en el marco de las Naciones Unidas, de la que el Estado boliviano es parte, si no me equivoco, a partir del año 2002. Se determina la sede por acuerdo de partes o dependiendo de los términos contractuales o el tema de las circunstancias de la controversia. En el caso de los arbitrajes de inversión que le tocaba ver a la Procuraduría, por ejemplo, los tratados de inversión no establecen la sede del arbitraje, simplemente dicen que en caso de una controversia se resuelven utilizando el reglamento CENUDMI, utilizando el reglamento de la CCI de París o utilizando el cuando estaba vigente el convenio CIADI y no se establecía una sede. Entonces, muchas veces los árbitros lo que hacían es darle tiempo a las partes, les decían, les damos 10 días, por favor, conversen entre ustedes, entre sus abogados, para determinar la sede. Entonces, por lo que en general lo que se hacía es, una parte le proponía tres lugares, la otra parte proponía 3 lugares, intentaban ver si alguno de esos lugares era conveniente, pero cuando no podían las partes llegar a determinar la sede, el tribunal arbitral por lo general escogía La Haya para arbitrajes ante la Cámara Permanente de Arbitraje por el lugar donde está ubicada la CPA,
o elegía París por el lugar donde está ubicada la Corte de Arbitraje Internacional bajo reglamento CCI, o finalmente elegía Washington, D.C., que es donde está ubicado el CIADI bajo las reglas complementarias, porque en el caso del convenio CIADI en sí mismo se considera sede al propio centro, lo que es bastante, es como una deslocalización extrema del arbitraje para que no haya ninguna interferencia de las legislaciones locales en cuanto a la resolución de la controversia. Entonces, el tema de la sede sí es importante y, como les decía, como determina la lex arbitri, la ley de la procesal, va a definir si, por ejemplo, en una legislación como la holandesa, les decía, vas a poder anular el laudo con 3 instancias y vas a poder litigar durante los próximos 10 años hasta que llegue a la sentencia definitiva, o va a ser, como en el caso de Bolivia, solamente un recurso de nulidad, o como el caso, por ejemplo, de legislaciones como la estadounidense, donde se pueden realizar ciertas actuaciones ex parte o se pueden congelar fondos sin avisarle a la otra parte. Nosotros tenemos eso en materia civil, pero el uso en las cortes estadounidenses es más complicado. Se van a fijar muchas cortes. Usan, por ejemplo, como sede Nueva York, porque las cortes estadounidenses, particularmente en Nueva York, están acostumbrados a esos litigios con montos altos de dinero por el tema de Wall Street y todo el capitalismo duro que tiene sede, de hecho, en Nueva York. Entonces utilizan esas cortes porque son jueces que están como habituados a ese tipo de procedimientos y no les da mucho temor actuar de cierta manera cuando se trata de temas patrimoniales, particularmente temas de reclamos de dinero, ¿no? Pasa lo propio con Londres. Entonces hay que ver, el tema de la sede es importante, y hay que ver, dependiendo de si uno es demandante o demandado, cuál va a ser la que le favorezca mejor en el arbitraje. Hay que ver también un poco ver los árbitros, ¿no? ¿Cuál va a ser, si no existe, si no se puede llegar a un acuerdo entre las partes, hay que ver por dónde van a ir más o menos los árbitros, ¿no? Ver, tantearlos en ese sentido para saber. Cuando es arbitraje local boliviano, da exactamente igual. Si es sede La Paz o si es sede Santa Cruz, igual es la ley de arbitraje, de conciliación y arbitraje, la que va a mandar la ley boliviana, en caso de auxilio judicial, los códigos nacionales. La autoridad competente va a ser la del lugar donde se haya determinado la sede, el juez público en materia civil comercial del lugar donde se decida la sede. Un elemento importantísimo que es en este caso se lo ha incluido en la ley de conciliación y arbitraje para que no haya ningún tipo de duda respecto a qué se refiere con sede y qué se refiere con lugar. La sede, el arbitraje nacional tiene como sede el Estado Plurinacional de Bolivia, sometido a la normativa boliviana. Entonces se debe determinar si la sede es, por ejemplo, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, etc. Esto tuvo una finalidad por el hecho de que se prohíbe, por ejemplo, la Constitución Política del Estado prohíbe que YPFB someta a arbitraje internacional sus controversias, pero no dice nada acerca del arbitraje nacional. Entonces, lo que hace el hecho de que se designe o se decida, por ejemplo, sea un lugar del territorio nacional, es que la lex arbitris, la ley de conciliación y arbitraje, y quien va a tener la última palabra sobre la controversia y sobre el laudo que emite el tribunal,
quien tiene el poder de revisión que ese laudo esté bien hecho y que no haya infringido alguna de las causales de nulidad, va a ser el juez boliviano. Entonces, quien va a poder hacer el control de legalidad de la decisión del tribunal va a ser un juez local, lo que le da la característica de arbitraje nacional. Si las partes acuerdan que en la cláusula arbitral o el convenio arbitral o en un momento posterior que el arbitraje tenga una sede distinta a la de Bolivia, será considerado como arbitraje internacional. Y distingue, en el reglamento CENUDMI habla de lugar, y esto es un tema que sigue la redacción también de la ley modelo de la CENUDMI, aunque se refiere a la sede. Dice, cuando las partes no hayan acordado previamente el lugar del arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal arbitral, tomando en cuenta las circunstancias del caso, y el laudo se tendrá por dictado en el lugar del arbitraje. En el caso del reglamento CCI, señala que la sede del arbitraje será fijada por la Corte, a menos que las partes la hayan convenido. Como ven, siempre es un tema de decisión de las partes. En el caso del reglamento CAINCO, dice que el laudo debe contener la sede. En este caso no hay tanto problema porque incluyen disposiciones, tanto el reglamento de la CNC y de la CAINCO, de que cuando el arbitraje cuando se refiere al reglamento de arbitraje, se supone que la sede es donde está la institución administradora. Como ven ahí la Cámara Nacional de Comercio dice que si por acuerdo de partes no se señaló como administrador del arbitraje a su centro de conciliación y arbitraje, las actuaciones se realizan en la ciudad de La Paz, salvo acuerdo de partes o decisión del tribunal. Ahí, adelante. Adelante, por favor. ¿Qué me decía? La persona que está... No había ninguna pregunta. ¿Está bien el audio? Está bien el audio, doctor, ahora. Perfecto. Aquí, por ejemplo, hay una típica inclusión de sede en una orden procesal CENUDMI. El punto 2 de la orden procesal dice sede del arbitraje, de conformidad con el artículo 18 del reglamento, habida cuenta de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta las posiciones de las partes, se fija La Haya, Países Bajos, como sede del arbitraje. Entonces, como ustedes ven ahí, está haciendo uso de esta característica del artículo 18 del reglamento, de que dice si las partes no lo acuerdan, el tribunal arbitral lo decide la sede, y como es un reglamento, esta orden procesal era un arbitraje ante la Cámara, ante la Corte Permanente de Arbitraje, entonces se fija siempre La Haya, Países Bajos, como sede del arbitraje. Ha habido un caso, por ejemplo, en el que estaba confuso el tema de la sede, porque la redacción de la cláusula arbitral, que fue en el arbitraje Jindal, decía la sede será cualquier lugar del territorio nacional, y Jindal decía se refiere a territorio nacional de cualquier país. La empresa siderúrgica El Mutún decía no, se refiere a cualquier lugar del territorio nacional boliviano. Entonces hubo un par de escritos de cada una de las partes al tribunal arbitral donde se hizo conocer cuál era la posición por la que cada parte creía que debiera ser en uno u otro lugar el tema de la sede, y en base a esos escritos, como ven ustedes ahí, decidió en una orden procesal el tribunal arbitral cuál iba a ser la sede del arbitraje. Decía, con base a las consideraciones anteriores, el tribunal resuelve lo siguiente: rechazar la solicitud de la demandante de fijar la sede del arbitraje en alguno de los lugares propuestos por esa parte y determinar que la sede de este proceso arbitral estará en el Estado Plurinacional de Bolivia, y por no encontrar motivo alguno para elegir otra ciudad, establecer que la sede será la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y no, entonces peleó muchísimo el tema de la sede porque, como les decíamos,
les decía, en el lugar de las sedes que se va a impugnar el laudo y bajo las reglas y bajo la jurisdicción del lugar donde se decida la sede. Es importantísimo el tema de la sede, es algo que siempre se debe ver, sobre todo cuando son arbitrajes internacionales, ¿no? Incluso hay van a encontrar ustedes muchos escritos si buscan en internet cuáles son los mejores lugares. Pueden buscar, por ejemplo, en Google los mejores lugares para arbitrar en América Latina y les van a salir cuáles son estos lugares. Cuando son sedes, cuando son transnacionales, siempre van a querer algún país europeo con larga tradición de arbitraje o los Estados Unidos. Pero existe en América Latina ciertos lugares donde ya existe cierta tradición. Está México DF, está Montevideo, Buenos Aires, Santiago. Hay lugares donde existe, digamos, siempre que el lugar no sea el de la nacionalidad de alguna de las partes y sean, digamos, sistemas jurídicos con tradición de arbitraje, son sedes confiables. En el caso boliviano es más complejo porque los jueces todavía no tienen mucha sintonía con el arbitraje, no conocen mucho el lenguaje y hay mucha discrepancia en la forma en que se dictan, en que dictan sus decisiones. Entonces, digamos, todavía nos falta bastante para llegar a conformar una sede confiable, pero ello no quiere decir que a futuro o que Bolivia no pueda servir como un lugar donde se desarrollen, por ejemplo, audiencias y ese tipo de cosas por estar al centro de América Latina independientemente de la sede. El lugar, como les decía, es distinto. Las partes pueden acordar el lugar donde se desarrollarán las audiencias. Por ejemplo, en el caso de Jindal, como la sede estaba en Santa Cruz de la Sierra, pero una de las partes estaba en India, sus abogados estaban en Washington, los abogados nuestros los abogados de la SM, mejor dicho, estaban en París, nosotros estábamos en La Paz. Entonces, un lugar fácil de llegar para todos y llevar a sus peritos, llevar a los expertos, digamos, mover la cantidad de gente que se necesitaba mover para la audiencia, que se encontró era Bogotá, ¿no? Un lugar donde podían llegar vuelos directos desde Nueva Delhi, por ejemplo, un vuelo directo hasta Bogotá, un vuelo directo desde Washington, un vuelo directo desde La Paz, vuelo directo desde París. Entonces era fácil para todos confluir que lugares de difícil acceso, difícil de conseguir pasajes, entonces se puede decidir que que la celebración de las audiencias sea un lugar distinto, se puede pactar que un arbitraje caínco, por ejemplo, una parte que esté en La Paz y otra parte que esté en Cochabamba y que decidan pactar que el arbitraje sea de la caínco, podrían decidir llevar la audiencia en La Paz o llevarla en Cochabamba, porque los árbitros están en Santa Cruz. Entonces, y Cochabamba es donde se juntan todos los vuelos. Entonces, hay que ver que son dos cosas distintas, ¿no? Sede y lugar simplemente para temas de actuaciones procesales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Si no hay ninguna, me gustaría que podamos continuar hasta las 8:30, tomando en cuenta la media hora que me excedí en la anterior clase. Entonces avanzaremos 8:30 y 8:30 concluiremos esta clase de hoy, por favor.
La ley de conciliación y arbitraje permite lo que les comentaba, dice las reuniones, audiencias y deliberaciones se pueden celebrar en un lugar distinto al que acuerden las partes. Muchas veces los árbitros también cuando están en lugares dispersos deciden un lugar cercano para poder reunirse y discutir por dónde va a ir el tema del fallo. El reglamento de la CENUDMI también lo dice. Dice el tribunal arbitral puede celebrar sus deliberaciones en cualquier lugar que estime oportuno y salvo que las partes lo hayan convenido, también puede reunirse para celebrar las audiencias o con cualquier otro fin. En el caso de la CCI, dice que salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal previa consulta con aquellas puede celebrar audiencias y reuniones en cualquier otro lugar que considere apropiado y deliberar en el lugar que considere apropiado. En el caso de la CAINCO, dice que las decisiones arbitrales se realizarán en la sede del centro de arbitraje, pero que el tribunal puede disponer de manera fundada una actuación en otro lugar distinto a la sede de la Cámara de Comercio y en función de lo que establece la propia ley, también las partes podrían pactar de manera previa en el calendario procesal que se desarrollen actuaciones procesales en lugares distintos. Lo mismo pasa con el reglamento de la Cámara Nacional de Comercio. Dice, en caso que las actuaciones se lleven a cabo en un lugar distinto a la Ciudad de La Paz, las partes corren con los gastos que impliquen el traslado del personal del centro, pero ya cuando se está discutiendo, y por eso digo que es buena práctica que se lo haga antes de la primera reunión procesal, ya se puede ir calculando los gastos que incurrirán en caso de que las partes o el tribunal esté recomendando que las actuaciones procesales sean en un lugar distinto para sufragar y para que se incluya, por ejemplo, el tema de pasajes y viáticos, de alojamiento, de alimentación, para que los árbitros se puedan trasladar de un lugar a otro. Y como ustedes ven ahí, lo mismo pasa, se lo debe incluir en estas órdenes procesales. Y como ven ahí ustedes en el 2.2 dice que conformidad del artículo 18.2 del reglamento CENUDMI, habida cuenta de las posiciones de las partes, salvo que las partes y el tribunal acuerden otra cosa, las reuniones y audiencias serán celebradas ya sea en Bogotá o en Washington, D.C., conforme lo decida el tribunal tras consultar con las partes para cada reunión o audiencia. El tribunal podrá reunirse en cualquier lugar que considere apropiado para las deliberaciones. Cuando se trataba de arbitrajes de inversión, como era el Estado boliviano el demandado, le interesaba a Bolivia que sean lugares donde sus misiones diplomáticas hubiesen tenido una buena infraestructura para poder prestarle el apoyo, ¿no? Para antes de las audiencias o después de las audiencias poder ir a imprimir documentos, hacer una serie de trabajos que se tenían que hacer en las diferentes misiones. Y Washington y Bogotá, por el tema de, por ejemplo, Avianca, que tenía vuelos directos a Bogotá, y vuelos directos a Washington, entonces era bastante conveniente para poder trasladarse. Entonces son temas que hay que mirarlos y hay que decidirlos con cierta minuciosidad. ¿Algún comentario hasta acá? Doctor, una consulta, soy Jenny. Estos casos de inversión que tenemos como Bolivia, ¿ya tienen sus laudos arbitrales? ¿Ya han sido concluidos? Sí, y muchos de esos laudos los pueden encontrar en la página de la CPA. Están colgados y Bolivia siempre pidió que se dé cierta transparencia a los arbitrajes, entonces todos los documentos, todos los escritos y las declaraciones testificales y los laudos están subidos en la página del arbitraje correspondiente. Pueden
entrar ahí a ver, van a ver las órdenes procesales, la forma en que se llevaron adelante esos arbitrajes. Si bien eran transparentes, si habían cuestiones de suma confidencialidad, no era que no se publicaba el laudo o el escrito respectivo, sino que se tachaba esa parte, como hice yo aquí, por ejemplo, la parte que no se quería mostrar o que estaba sujeta a confidencialidad, porque se trataba de información interna, información comercial interna de la parte demandante o lo que sea, entonces se tachaban así los datos para que esa información no esté disponible al público, pero en en un 90% está el laudo, hay laudos que están completos, de hecho, los escritos también. En este tipo de arbitrajes internacionales, doctor, tengo entendido que es muy importante la confidencialidad, pero creo que ese esquema creo que está cambiando, ¿no? Creo que ya no es tan confidencial al ser internacional. El, el, bueno, lo tengo a lo último, pero como ha surgido la pregunta, justo tuve una conferencia reciente sobre ese asunto. Déjame que busque la presentación. No es. La regla del arbitraje es la confidencialidad. Estamos hablando de litigios entre privados y estamos hablando de derechos disponibles. Sin embargo, en los arbitrajes de inversión existe un elemento que es muy diferente, es muy distinto al del arbitraje, entre Privado. privados, porque hay un componente de interés público. Ajá, ajá. Va a disculpar que esté tan lento. Llegué hoy a La Paz y el oxígeno me juega malas pasadas. Aquí lo tengo el PowerPoint, se los voy a compartir. Y lo que Bolivia, digamos, a pesar de que los reglamentos establecían la confidencialidad y la contraparte se oponía a que haya transparencia en esos arbitrajes, Bolivia siempre le pedía, en el marco de ese interés público que había, siempre le pedía a los tribunales que se incorporen temas de transparencia, sin necesidad de esta convención, que es la Convención de Mauricio para la transparencia, en el marco del reglamento de arbitraje de la CENODMI. Entonces, para estos temas de arbitrajes de inversiones, cuando se han adherido, y Bolivia de hecho se adhirió este año en septiembre, si no me equivoco, ratificó la Convención de Mauricio, pero el Estado boliviano, para Bolivia era una tradición porque entendíamos siempre de que el público debía conocer, y es por eso que todos los casos de arbitraje de inversiones se han conocido, la Procuraduría ha informado sobre los casos, sobre los laudos han sido públicos. Entonces, como ustedes ven aquí, el caso Rurrelec, que es del año 2011, ahí ustedes lo tienen en pantalla, por ejemplo, en la orden procesal se incluyó de que se cuelguen en la página web de la CPA la notificación de arbitraje, las designaciones de los árbitros y sus declaraciones de independencia, las órdenes, laudos y decisiones del tribunal arbitral, los memoriales, los informes y los documentos, actas. Lo mismo se hizo en el caso de South American Silver, donde se dijo de que también se cuelguen
la notificación de arbitraje, la respuesta, los escritos de demanda, la contestación, la réplica, la dúplica sobre jurisdicción, el acta de constitución, todas las órdenes procesales y los laudos del tribunal arbitral. Entonces, en arbitraje de privado va a depender de qué sea lo que los privados decidan, ¿no? En cambio, en el arbitraje cuando es un Estado, sí se va a necesitar cierta transparencia para poder llevar adelante los arbitrajes. De hecho, el día de hoy hay un arbitraje que tiene una empresa pública. Hay un arbitraje que tiene una empresa pública y hay hay esa discusión, ¿no? ¿Hasta dónde debe llegar? Oh my God, ¿por qué no puedes hacerme este? Un segundo. Entonces hay esa discusión de hasta dónde debiera llegar la transparencia de un arbitraje donde está una empresa pública, cuando no se está discutiendo necesariamente un tema relativo donde podría no estarse discutiendo un tema relativo a un recurso natural, sino un tema relativo, por ejemplo, a una compra que hizo la empresa, a un contrato con una empresa extranjera, donde se van a hablar temas netamente técnicos, ¿no? O sea, hasta dónde se debiera informar al público para que pueda conocer. En todo caso, a mí me ha tocado litigar con prensa y es sumamente incómodo. O sea, en el caso, no sé si se acuerdan, el tema de los 9 soldados en Chile. Entonces era un tema de todos los días llamaban a las contrapartes, llamaban a los abogados y averiguaban y sacaban tal cosa y sacaban tal otra y desinformaban. Entonces había que estar saliendo y corregir y decir el alcance de la actuación, etcétera, etcétera. Entonces es bien complejo actuar con la prensa en la espalda. Em, no es bueno, pero lo bueno en el caso boliviano es que no hay prensa especializada en arbitrajes de inversión, entonces no entendía mucho por dónde iba lo que desincentivaba que haya un seguimiento tan fuerte, ¿no? De los arbitrajes, pero sí hay esa discusión el día de hoy. A nosotros nos interesaba darle esa publicidad, que cualquiera pueda entrar, ver qué estaba pasando, pero no es lo mismo cuando la prensa lo vuelve un objetivo político de ataque al gobierno de turno, ¿no? Ahí se vuelve, no es lo mismo que se informe sobre lo que está pasando a que se vuelva un objetivo de ataque donde ya es mucho más duro y hay que salir y hablar. Y el otro elemento es que si bien las actuaciones procesales escritas pueden ser transparentadas, como les mostré, o sea, que se las cuelgue después de ser presentadas y revisadas y editadas, si conviene o no que la audiencia sea pública, y qué personas pueden entrar, en qué medida se la puede hacer pública, si van a tomar notas, si van a filmarla terceras personas que no son parte del arbitraje. Entonces hay una serie de elementos ahí complejos para debatir. No sé si eso respondía a la pregunta. Jenny me dijo, ¿no? Bien, sí, era una consulta, sí. Gracias. Perfecto. En cuanto a las comunicaciones, aquí en notificaciones se va a definir la forma en que se van a realizar y van a ser consideradas las comunicaciones o notificaciones como válidas para las partes. Se utiliza mucho en el arbitraje
el concepto de carta. Siempre el secretario del tribunal arbitral, para informar una u otra cosa a las partes, le está enviando cartas a las partes, que le está diciendo ha pasado tal cosa, vamos a hacer tal cosa, se ha decidido ampliar un plazo, y para cuestiones más importantes es el secretario del tribunal arbitral el que manda, por ejemplo, la carta adjuntando una resolución o una orden procesal. Las resoluciones son como son los de mero trámite que definen temas procesales, a diferencia del laudo, que es el que define la controversia o las objeciones a la jurisdicción. Entonces, los árbitros, en función de la potestad que tienen para dirigir la, la audiencia, el proceso, mejor dicho, están constantemente emitiendo órdenes procesales, ¿no? Si alguna parte necesita un poco más de tiempo para presentar un escrito, por ejemplo, tiene que hacerlo notar con anticipación. Muchas veces la contraparte se va a oponer, pero el tribunal va a estar en condiciones de, a través de una orden procesal, poder modificar ese plazo. Y eso también se lo tiene que reflejar en el acta, en el calendario procesal, donde se diga que para cuestiones procesales el tribunal arbitral o el presidente del tribunal arbitral solo puede despachar estos temas procesales. Entonces hay que definir la forma en que se va a hacer llegar estas comunicaciones, estas cartas, estas órdenes procesales, los laudos, los escritos de las partes, la prueba documental, los informes de los peritos, las declaraciones testimoniales. Hay que ponerlas de qué manera va a ser enviada por quien le toque presentar y va a ser recibida, y por quiénes va a ser recibida y a quiénes les va a hacer llegar. Entonces se tiene que considerar el tema de sede del arbitraje, del lugar donde se encuentra la institución administradora, del lugar de residencia de los árbitros, del lugar de residencia de las partes. En este arbitraje que teníamos, por ejemplo, que era Caínco, pero la parte estaba en La Paz, yo había propuesto de que los escritos, el día del cumplimiento del plazo, se hagan llegar a los correos electrónicos de los árbitros, del secretario del tribunal arbitral y de las partes, porque era mucho más fácil teniendo a la Procuraduría en el Alto, a YPFB en La Paz, que pueda presentarlo vía correo electrónico y luego vía courier se lo envíe en un plazo máximo de 3 días al centro. La contraparte no quiso, entonces los días de presentación de los memoriales tenían que viajar los abogados expresamente a Santa Cruz para presentar el escrito con toda la documentación adjunta, y ahí que pongan el sello de cargo, que pongan la folia en los documentos y toda una serie de elementos que en la práctica boliviana para ciertos abogados son importantes y para ciertas instituciones arbitrales también son importantes, pero se pueden tener mix, ¿no? Es decir, para alguien es importante el papel y la firma y el sello y todo el tema formal, se pueden tener ese tipo de mix, ¿no? Que se envíen, y lo hemos hecho, de hecho, en varios arbitrajes internacionales. Se envía primero el escrito a través de correo electrónico. Para eso tienen que ser partes sofisticadas, que sepan utilizar mucho el Microsoft Word, sepan convertir del Microsoft Word a PDF para que un documento de 200 páginas pese 2 megas y no escanearlo y que pese 60 megas y después no se lo pueda enviar por correo electrónico. Entonces tiene que haber cierto grado de sofisticación, pero se puede hacer de maneras mixtas, ¿no? Se envía por correo electrónico las comunicaciones y después de cierto tiempo se hace llegar los documentos, el escrito. A veces el escrito tiene 150 páginas y los documentos que acompañan son 700 páginas adicionales, entonces son temas así. Entonces se decide, por ejemplo, que el escrito vaya en físico y firmado,
y que la prueba documental se la envíe en un flash o se la suba a la nube, a un FTP, para que la otra parte se pueda descargar con ciertos mecanismos de seguridad. Entonces hay toda una serie de elementos que, dependiendo de la sofisticación de las partes y de los lugares donde se encuentren, van a tener que ser considerados en determinado momento, ¿no? Las partes son en todo caso las que determinan el grado de fluidez que van a darle al procedimiento con las comunicaciones y notificaciones, pero muchas veces el centro, la institución administradora, no ayuda a que esa fluidez se pueda dar, ¿no? Como que se cierran en su reglamento y las instituciones administradoras de arbitraje no están para defender su reglamento. Las instituciones administradoras de arbitraje están para administrar el procedimiento arbitral como las partes se sientan más cómodos y como sea mucho más idóneo y eficiente de todas las maneras para las partes. Obviamente que el reglamento define aquellas partes que ya no se puedan reglamentar o con las que las partes estén conformes, etc. Pero no están para defender sus reglamentos, están para darles el mayor apoyo a las partes para que puedan tener un procedimiento fluido. Y como les decía, el uso de las tecnologías no es incompatible con la formalidad de los escritos. Ahí ven lo que dice la ley de conciliación y arbitraje, que acepta que las actuaciones puedan realizarse vía correo, correo electrónico, telex, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita. El reglamento CENUDMI dice que las comunicaciones se hacen por cualquier medio de comunicación que prevea o que permita que quede constancia de su transmisión. La entrega por medios electrónicos como el telefax o el correo electrónico solamente podrá efectuarse en una dirección que haya sido designada o autorizada a tal efecto. Por eso es importante que cuando se determinen las partes y la forma de comunicaciones se indiquen los correos electrónicos y los y la forma en que van a ser transmitidos las actuaciones y las comunicaciones. Muchas veces lo que hacen los estudios jurídicos, por ejemplo, es que ponen a los abogados que están actuando, solamente a esos abogados que están actuando en el caso 2 o 3, y crean un correo electrónico específicamente para el arbitraje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen caso tanto, @ y su correo electrónico institucional del estudio jurídico. Lo hemos hecho también en la Procuraduría. El hecho de que sean, por lo general van los correos electrónicos, los únicos que usan sus correos personales son los árbitros, pero todas las demás partes utilizan correos electrónicos institucionales, incluyendo el centro. Entonces sí tiene cierta formalidad y es algo que es válido y sí se puede hacer. Se considera que la notificación, se considera la notificación recibida el día que haya sido entregada. Muchas veces hay que establecer incluso horas límites, sobre todo cuando hay diferencia horaria, y nos pasaba, por ejemplo, con partes en Europa, partes en Estados Unidos, partes latinoamericanas. Entonces se definía, por ejemplo, que la hora iba a ser las 18:00 de La Haya. Entonces las 18:00 de La Haya era las 12 del mediodía para Bolivia. Entonces teníamos que presentar el día en que se vencía, antes del mediodía tenía que enviarse el escrito o la actuación X que se tenía que realizar. Entonces son temas complejos que sí hay que verlos para que nadie tenga duda de cuándo una notificación va a ser válidamente recibida o válidamente notificada. En cuanto al cómputo de los plazos, los plazos bajo reglamento CENUDMI comienzan a correr desde el día siguiente al que se recibió una notificación y toma en cuenta el hecho de los feriados
en el lugar donde está la parte que tiene que presentar. En ese caso se recorre un día o el siguiente día hábil de la fecha en que tenía que presentar la actuación. En el reglamento de la CCI también dice que deben presentarse tantas copias como partes haya, más una para cada árbitro y otro para la secretaria. Por lo general, cuando es correo electrónico, en la lista de correos están en copia el secretario del tribunal, los 3 árbitros y todos los representantes de las partes. Muchas veces cuando los árbitros son mayorcitos, van a pedir que les hagan llegar, por favor, o se lo van a pedir al tribunal arbitral, o se va a definir en la orden procesal, que les hagan llegar impreso, al menos el memorial de qué se trate, porque tienen ciertos problemas con el tema de la tecnología, perdón. Y también el reglamento CCI, como ven ahí, en el punto 2 permite el uso de mensajerías, correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicaciones. Establece también desde cuándo se empiezan a contar los plazos. En caso de que toque uno de esos partes, pueden acordar que las notificaciones se efectúen mediante correo electrónico o cualquier otro medio, aunque van a hallar resistencia tanto de la institución administradora como de los árbitros por el formalismo local, pero si los abogados se ponen de las partes, conversan previamente y van con una posición conjunta, seguramente va a ser más fácil para tomar una decisión para el tribunal arbitral, pero hay cierta reticencia de los tribunales arbitrales locales para usar sus poderes de decisión en materia procesal para este tipo de cosas, ¿no? Por el legalismo y porque el abogado boliviano por lo general impugna por lo formal y no impugna por el fondo. Entonces tienen cierta reserva de ese tipo de cosas. Mucho argumento, ven que les va a ir mal, empiezan a buscar cositas que al final no influyen en el fondo de la controversia y así lo repite el procedimiento arbitral, el resultado. Lo mismo, el reglamento CAINCO permite realizar las comunicaciones o notificaciones a través del medio que deje constancia escrita de su recepción. Habla de que las notificaciones se pueden hacer o se hacen en secretaría, siendo suficiente constancia el sello de recepción de la misma, y hay una transposición de la práctica judicial al arbitraje. El reglamento de la Cámara Nacional de Comercio permite utilizar cualquier otro medio que deje constancia del hecho, no dice que sea necesariamente algo escrito, pero por lo general estos otros medios de los que están hablando, tanto el reglamento CAINCO como el de la Cámara Nacional de Comercio, son los medios de las tecnologías de la comunicación y la información, es decir, las comunicaciones electrónicas. Y ahí ustedes ven cómo, por ejemplo, se acuerdan estas cosas en arbitrajes bajo reglamento CCI, ¿no? Se ponen medios de comunicación, escritos y documentos. Todas las comunicaciones que presenten las partes deben ser enviadas simultáneamente a las otras partes, a la secretaría y a cada uno de los árbitros. Aquí se está hablando ya específicamente de comunicaciones electrónicas. Se remiten únicamente estas comunicaciones a las personas indicadas en el acta de emisión, exclusivamente por correo electrónico dirigido a las direcciones electrónicas indicadas en esa acta, y se tienen por efectuadas cuando sean remitidas a esas direcciones o a las que se señalen en lo sucesivo. Cada vez que un abogado salga, entre uno nuevo, se cambie de representación, hay que actualizar el tribunal
Si esas comunicaciones incluyen anexos, estos serán enviados junto a la comunicación. Si el tamaño no permite su envío por correo electrónico, la parte los subirá al sitio FTP que se menciona en el artículo 17. Entonces se tienen que establecer estas formas muy claramente, y como les digo, va a depender de la sofisticación de las partes para poder utilizar o no los TICs o directamente hacerlo en la vía tradicional o en la que más se conozcan los abogados de las partes, ¿no? Las versiones electrónicas de los memoriales, de las comunicaciones y de ambos anexos deberán estar en formato que permita una búsqueda fácil, OCR, PDF o Word, y sin restricciones de seguridad que impidan imprimirlos, copiar el texto o hacer anotaciones electrónicas. Entonces, muchas veces se cita para contrarrestar, para refutar un argumento, se lo cita y se explica por qué ese argumento es falso o no es, no es suficientemente correcto. Entonces, deben ser documentos que permitan hacer ese tipo de trabajo y que es mucho más fácil la cita porque por lo general se utiliza número de página, a veces incluso se enumeran los párrafos, entonces es más fácil citar para cuando se está refutando un argumento, en un pie de página se lo manda al árbitro a dónde está ubicado ese argumento en el escrito de la contraparte y es más fácil para los árbitros ubicarse de esa manera. Muchos abogados en Bolivia litigan con el formato clásico de memorial de corte, que también está bien. Pero si se lo hace así, debieran utilizarse mecanismos un poco más dinámicos, digamos, para poder, para el trabajo de todas las partes. Todos los documentos y anexos se presentan en un archivo electrónico distinto, es decir, los documentos probatorios tienen que presentarse de manera individual, no un solo PDF, digamos, para toda la prueba, sino que se van de manera individual y se los presentan de la manera en que se indique cómo se los va a designar, ¿no? Prueba 1, prueba 2, prueba 3, o sea, y son correlativos. Es decir, que si queda la prueba en un escrito, se presentaron 120 documentos en el memorial de demanda y en la réplica se presentan más documentos, entonces se empiezan a numerar desde el 121 en adelante, cosa que durante todo el arbitraje hay una correlación y hay una facilidad de identificar los documentos. Los memoriales son enviados por correo electrónico de manera simultánea a todas las partes, junto con declaraciones testimoniales, informes periciales, índices de prueba y fuentes legales, es la jurisprudencia, se denomina fuente legal, pero sin los anexos documentales. En el plazo máximo de 2 días siguientes a la presentación de los memoriales, la parte subirá el memorial, las declaraciones, los informes, los anexos completos y los índices de prueba y de fuentes legales a un sitio FTP que será organizado de la forma en que las partes acuerden. Entonces, como ustedes ven, se van estableciendo incluso el tipo de letra, y esto quería mostrarles, y la forma en que se va a codificar la prueba presentada por la demanda, los documentos presentados por los demandantes, los documentos presentados por la parte demandada, las pruebas testificales, las declaraciones testificales y los informes periciales. Voy a quedar hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos a las 7 de la noche. Y si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Doctor, una consulta, perdón, le habla Freddy. Adelante. El tema, una consulta para que me quede claro, el tema de la sede del tribunal arbitral implica que es en esa sede donde se va a hacer el control de legalidad del laudo arbitral. ¿Cómo, perdón? ¿Me la puedes El repetir? tema de la sede Ujú. sí, repito, el tema de la sede también tiene que ver dónde se va a realizar el control de legalidad del laudo arbitral. Claro, Por ejemplo, si la sede es en Países Bajos y tendremos que, en caso de haya una revisión
o de nulidad del laudo tiene que plantearse con la legislación neerlandesa. ¿Es así, doctor? Es bajo la legislación holandesa, porque la sede determina la lex arbitri, o sea, es decir, bajo qué regla se va a llevar adelante el arbitraje. Entonces, ¿Es igual en los arbitrajes de inversión, doctor, cuando participa el Estado boliviano, por ejemplo? En los arbitrajes depende. Si es CIADI, el convenio CIADI tenía su propio mecanismo de anulación. O sea, ya en el convenio estaban las formas, las modalidades y las causales bajo los cuales se podía anular un laudo. Y como la sede es el propio centro, entonces no podía recurrir a ninguna legislación. Y era un tratado internacional, entonces todo se hacía en función de ese tratado que incluía las formas de anular. En el caso de la CENUDMI, es dependiendo de la sede que se designa. Si la sede es, por ejemplo, París, es el derecho francés, bajo el derecho francés y la ley de arbitraje francesa, bajo las cuales se va a llevar adelante el procedimiento de anulación. Ahora, algo que tiene que quedar claro es que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos, no puedo hablar de países asiáticos, pero entiendo que también así es. Mucho menos puedo hablar de países africanos, pero por lo menos en países europeos y latinoamericanos, la base de las legislaciones sobre arbitraje es la ley modelo de la CENUDMI. Entonces, existe y a los presupuestos básicos del arbitraje y sobre todo en cuanto al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Gracias, doctor. Y los reglamentos tienen las causales los reglamentos también tienen las causales de anulación, y hay que hacerlo ante las cortes, pero hay que hacerlo ante las cortes locales y bajo las leyes de arbitraje, ¿no? Doctor, perdón. Adelante. Buenas noches, Fernando Hopi. Doctor, bueno, saliendo del tema, hasta ayer en la noche era la presentación del primer trabajo. Sí. Se amplió para hoy día. Pero había habido 3 trabajos más, o sea, son 4 lo que nos ha dado, ¿no? Son Usted dijo primero 3. Son tres 3, trabajos. pero hay 2, 3 más, doctor. Por eso, son 3 trabajos prácticos y hay un trabajo final. Ya. O sea, son en total 4 lo que estamos haciendo, ¿no? Son 4 escritos, lo expliqué. Hoy día yo creo que subirán habilitarán la plataforma para subir el trabajo segundo, ¿no? Me imagino que sí, pero Es para la fecha 3, perdón, el trabajo 2 y 3 son para el 3 de enero. Sí, correcto, les han entregado los plazos y la cantidad de trabajo. Sí, doctor. Nada más que si uno lo ha hecho, o sea, si no está habilitada no se puede subir a la plataforma, ¿no? De eso se encarga Ya, doctor. el doctor Quesada. Perfecto. Ya, muchas gracias, doctor. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Un doctor. esfuerzo humano.